Y ya recibimos ahora en los especiales de ProNoticias al doctor Rubén Ramírez Lescano, economista y también asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, un placer de estar con ustedes, como siempre en Canal Pro. Bueno, Un gusto. en esta ocasión, doctor, estamos queriendo tener su opinión en relación a los factores principalmente que hacen que la cotización del dólar, no solo en Paraguay, sino a nivel regional, esté subiendo poco a poco. Es decir, hoy en día ya estamos superando la barrera de los 7.000 guaraníes por unidad de la moneda estadounidense. ¿Qué factores principalmente influyen para que esto se vaya presentando de esta manera, doctor? En primer lugar, existe una gran volatilidad en los Ujú. mercados financieros internacionales. Tenemos que ser conscientes de que Estados Unidos ha implementado una política económica expansionista, es decir, con un mecanismo de incentivos que ha permitido una importante emisión. Por otra parte, redujo las tasas y al mismo tiempo la política de inflación que apunta a alcanzar un 2% genera adicionalmente a unas elecciones ya próximas Ujú. en un escenario que se suma al COVID-19 con el distanciamiento social necesario, hace que los mercados estén sumamente volátiles y la incertidumbre impera. Consecuentemente, en nuestra región, la apuesta está dada en función de que los operadores están refugiándose en el dólar principalmente como mecanismo de protección de sus ahorros. Ujú. Y por lo tanto, esto genera una presión al alza de esta divisa. Ujú. Vemos que los próximos meses eh, son complejos desde una perspectiva en que en Europa la pandemia está generando una gran incertidumbre, manifestaciones muy importantes en Italia, estamos viendo hoy. Sí. Estamos viendo cómo en España se han tenido que nuevamente adoptar cuarentenas mucho más fuertes y eso genera un adicional a la incertidumbre que existe a nivel global. Por lo Ujú. tanto, la presión en nuestra región sobre el tipo de cambio y principalmente en devaluación de las principales monedas en Argentina, Brasil, hemos visto en Colombia, donde superan ampliamente a nivel comparativo con Paraguay estas depreciaciones de sus monedas. Ujú. Y en ese aspecto, el proceso electoral en Estados Unidos, dependiendo de quién gane, ¿podría afianzar o darle continuidad a lo que estamos viendo o tener un giro para que pueda robustecer aún más la moneda estadounidense? ¿Podríamos esperar ese tipo de cosas, doctor, después de las elecciones del 3 de noviembre? Hay tres cosas que están en la agenda de discusión entre los dos proyectos que se plantean los demócratas y los republicanos. El primero es sobre la política fiscal. Sí. Estima de que en el caso de que Biden obtuviese el resultado favorable en estas elecciones, haya un incremento de los impuestos que había precisamente el gobierno de Trump eh, reducido con el propósito de estimular la economía. Ujú. Ese es uno de los temas de discusión. El otro tema en discusión es sobre el incremento de los estímulos financieros para reactivar la economía y para evitar la insolvencia de las empresas, generando mayor empleo. Y esas dos variables son las que están en discusión y en propuesta en la mesa electoral en este país que tiene tanto impacto sobre el mundo. Ujú. Ahora bien, también estamos viendo de que los efectos de esa política monetaria expansiva de Estados Unidos está depreciando en la mayoría de los mercados internacionales el dólar, Ujú. que es lo que ocurre inversamente en nuestra región Sí. por justamente la volatilidad que existe en el mercado financiero internacional. Y octubre es un mes muy difícil en Wall Street y este año se presenta mucho más difícil precisamente por el tema electoral. Ujú. Y eso impacta obviamente en cómo se conducen los agentes económicos en el mercado financiero internacional y justamente en nuestra región el refugio en una moneda dura como es la norteamericana
como mecanismo de ahorro es lo que está generando ese nivel de presión. Ujú. Y mirando y analizando la región precisamente, doctor, nuestra situación es un poco mejor a la de los países vecinos principalmente. Brasil en una situación difícil, Argentina en una situación complicadísima, Uruguay un poco mejor, Bolivia también saliendo de un proceso electoral reciente, pero nuestra posición es mejor frente a todo esto, doctor. Sí, nosotros tenemos, de acuerdo a todos los indicadores de los principales organismos financieros y económicos internacionales, la perspectiva de la menor caída del Producto Interno Bruto. Sí. La devaluación del guaraní es menor que en la mayoría de los países, excepto Chile y Perú, que más o menos estamos ahí a la par. Eh, pero realmente nuestros desafíos están enfocados en justamente cómo avanzamos Ujú. durante el primer trimestre del año próximo, teniendo en vista los importantes vencimientos que existen en los servicios de la deuda externa, cómo se manejan estas variables de la reciente ley de aprobación de un revolving o una reestructuración de la deuda externa paraguaya que el Congreso autorizó al Ejecutivo a hacerla, y de qué manera se va perfilando un año que estamos terminando sin tener antídoto, sin tener vacuna para el COVID-19, como decía antes, con eh, nuevos brotes masivos, principalmente en Europa, con condiciones bastante complejas a nivel regional, sobre todo en Argentina, Ujú. donde todavía la curva persiste en un nivel ascendente. Y esas son variables que obviamente nos complican la perspectiva de un escenario donde todo el análisis no es económico, porque hay variables sanitarias, Claro. hay variables desde el punto de vista de cómo van decidiendo los agentes. La Ujú. buena noticia es que las encuestas del Banco Central del Paraguay en las expectativas de variables económicas, los operadores principales de nuestro país dan cuenta de que este año vamos a concluir por encima de los 7.000 guaraníes Ujú. por dólar, 7.050. Si vemos las operaciones en forward de Sí. 45 días, está en un promedio de 7.062 guaraníes, pero para el año próximo se estima de que vuelva a los niveles de 6.900, 6.950 guaraníes, de acuerdo con este análisis realizado a partir de encuestas por el Banco Central del Paraguay. Ujú. Esta es una buena noticia porque vamos a ver cómo se comporta el comercio exterior, que ha tenido una caída muy importante respecto del año pasado, del 18%. Vemos que obviamente tanto en nuestras exportaciones como importaciones la caída es significativa, el 12% en exportaciones, el 15% en importaciones, pero tenemos una balanza comercial positiva y eso genera también mejores condiciones en el aspecto macroeconómico. Ujú. Lo que sí es que Sí. la reactivación económica que empieza a notarse es lenta, es heterogénea porque hay sectores que todavía están sufriendo, pero la buena noticia es que la caída va a ser inferior a la proyectada durante el primer semestre para este año y estamos entre 2.8 y 2.3% negativo, de acuerdo con las estimaciones de CEPAL, por ejemplo, o del mismo Fondo Monetario Internacional para nuestro país. Ujú. Igualmente, esta alza que presenta actualmente el dólar va a repercutir y va a acusar un golpe a aquellas personas que tomaron deuda en dólares, doctor. Va a haber ahí una variación importante para ellos. De hecho, se está sintiendo y se está resintiendo. El 50% de nuestra economía y de nuestro sistema financiero funciona en dólares. Ujú. Eh, los tomadores de créditos en dólares son principalmente el sector de consumo, el sector agrícola y en guaraníes el sector de consumo, el sector ganadero y el comercio. Ujú. Entonces, vamos a ver que hay sectores que sí van a tener complicaciones en cuanto a los costos que implica ese nivel de endeudamiento y el que más preocupa es el sector de consumo, donde es un segmento que está bastante golpeado
clase media, media baja, muy golpeado con esta pandemia Sí. por las cuestiones vinculadas a la necesaria cuarentena o distanciamiento social. Ujú. Y precisamente lo que usted mencionaba es un elemento que dinamiza la economía doméstica, el consumo, doctor. Sí, es lo que hay que apalancar en este momento. El consumo necesariamente es generador de empleo y produce como consecuencia un círculo virtuoso para que la economía vuelva a funcionar Ujú. con indicadores más positivos. Vemos que desde junio nuestra economía viene creciendo. Hay segmentos más dinámicos que otros, pero se observa de que existe una gran capacidad de reactivación y esa es la buena noticia para nuestra economía. Ujú. Las medidas adoptadas por parte del Banco Central del Paraguay en lo que hace al movimiento cambiario y a la cotización del dólar, a su entender, ¿son acertadas, doctor? ¿Están ajustadas a lo que se tiene que hacer? Sí, el Banco Central tiene una política monetaria vinculada con la inflación. Ujú. La meta de inflación máxima es del 4%. Estamos en 1,9% de estimación hasta fin de este año de la inflación. Esa es una buena noticia. Los precios se han incrementado en determinados sectores como la carne, los automotores, telefonía celular, equipamiento informático, donde hubo una gran demanda y el valor, la apreciación del dólar impactó en el incremento de los precios relativos en guaraníes. Ujú. También vemos que los índices de solvencia, de morosidad y también de liquidez en el sistema son adecuados. Estamos en un sistema financiero bastante sólido. El crédito, si bien está más dinámico, no alcanzó los niveles necesarios por esta incertidumbre y por una gran crisis de confianza respecto a que pueda haber o no algún tipo de retroceso, pero también existe una evidencia manifiesta de que la curva de contagios en nuestro país está sostenida Ujú. en un nivel de meseta y también esa es una buena noticia para la salud de nuestra ciudadanía. Sí, doctor, entonces resumiendo, podríamos decir que se pueden dar todavía algunos picos en la cotización del dólar en los próximos meses, pero esto tendería a estabilizarse en los primeros meses del próximo año. ¿Está bien expresado de esa manera? Es así. Nosotros consideramos de que a esta altura, con los mecanismos que tiene el Banco Central, para que no haya picos y por lo tanto no haya fluctuaciones bruscas que Ujú. genere incertidumbre o más inestabilidad en el mercado, Sí. viene siendo adecuada la intervención del Banco Central del Paraguay y por lo tanto estimamos de que por encima de los 7.000 va a ser difícil que pueda sostenerse. Ujú. Sí, coincido en que durante el próximo año vamos a tener más un equilibrio desde el punto de vista cambiario por todas estas medidas que han sido ratificadas también por la Reserva Federal de Estados Unidos y cómo se están manejando los bonos del Tesoro norteamericano, los estímulos financieros, y hay que ver cómo resultan las elecciones para determinar precisamente de qué manera el mundo va a entender y comprender el funcionamiento de esta moneda que rige hoy la economía global. Doctor, gracias por el análisis para Canal Pro. Un placer, un gusto. Rubén Ramírez Lescano, economista y también asesor económico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay, conversando con nosotros en los especiales de ProNoticias. ¿Qué pasa actualmente con la cotización del dólar? ¿Seguirá subiendo? ¿Cómo influye su precio en la economía? ¿Qué factores determinan el alza? Los más destacados economistas analizan la situación y opinan sobre las decisiones que adopta el Banco Central del Paraguay en relación al tema. Especiales de ProNoticias.
Y hasta aquí llegamos con los especiales de ProNoticias de esta semana. Los esperamos el próximo sábado para un nuevo encuentro con otro tema a analizar y a destacar que forma parte de nuestra realidad, como lo fue el de esta semana, el dólar y la cotización en el mercado cambiario. Hasta la próxima.